Tengan muy buenos días. El día de hoy vamos a repasar dos capítulos. El capítulo 8, que corresponde al esqueleto apendicular, y el capítulo 9, que está relacionado a las articulaciones. Entonces, dentro de los objetivos del aprendizaje de del capítulo 8, vamos a abarcar lo que es la descripción, ¿no?, de los huesos de la cintura escapular y la descripción de los huesos de los miembros superiores. Así también vamos a identificar y describir las características de los huesos de la cintura pelviana y los huesos de los miembros inferiores. Vamos a encontrar las diferencias que existen entre la pelvis ósea masculina y femenina, como también vamos a ir, ¿no es cierto?, describiendo los efectos que tiene el envejecimiento sobre el sistema esquelético. Es así que vamos a comenzar describiendo los relacionados a la cintura escapular, ¿no? Y la cintura escapular, ¿no? Hay que considerarla que tenemos dos cinturas escapulares en el cuerpo, ¿no?, que corresponden a los hombros. Estas cinturas escapulares unen, ¿no es cierto?, los miembros superiores al esqueleto axial. Están formadas cada una de ellas por dos huesos: la clavícula, que está ubicada en la parte anterior del tórax, y la escápula, que se encuentra en la parte posterior. Ahora bien, vamos a referirnos a la clavícula. La clavícula tiene la forma de una S. Es un hueso que está ubicado en la parte superior, ¿no es cierto?, y anterior del tórax. Más o menos se extiende hasta el nivel de la primera costilla. ¿Ya? Este es un hueso que es subcutáneo, se lo puede palpar fácilmente por debajo de la piel, tiene la forma de una S, como habíamos indicado. En la mitad medial es convexo hacia adelante y en la mitad lateral es cóncavo hacia adelante. En el varón es mucho más curvo, es mucho más rugoso. Tenemos que identificar algunos elementos. Por ejemplo, el borde medial lo vamos a denominar extremo esternal, porque se va a unir, se va a articular, ¿no es cierto?, con el manubrio del esternón, formando la articulación esternoclavicular. En cambio, la porción lateral, ¿no es cierto?, lo vamos a denominar el extremo acromial, porque justamente se va a articular, ¿no es cierto?, con el acromion de la escápula, formando la articulación acromioclavicular. En la cara inferior podemos reconocer algunos elementos importantes, ¿no?, como es el tubérculo, por ejemplo, conoide, ¿ya?, o conoideo, que justamente nos va a permitir, ¿no es cierto?, la fijación para el ligamento conoideo que une, ¿no es cierto?, la clavícula a la escápula. Asimismo, vamos a identificar esta impresión para el ligamento costoclavicular, ya que nos va a permitir la unión entre la clavícula con la primera costilla. Ahora, en relación a la escápula, como podemos observar, es un hueso, ¿no es cierto?, plano, de forma triangular, que está ubicada en la parte posterior del tórax, que se extiende desde la segunda hasta la séptima costilla. La escápula vamos a identificar que en la cara posterior está recorrida, ¿no es cierto?, por lo que es la espina, ya, en cuyo extremo lateral se continúa o se prolonga con lo que es el acromion. Este acromion, como habíamos mencionado, va a formar parte de la articulación acromioclavicular. Debajo del acromion podemos identificar lo que corresponde a la cavidad glenoidea, que va a albergar a la cabeza del húmero, ¿no es cierto?, para formar la articulación glenohumeral o articulación del hombro, ¿no? Ahora, en relación a los bordes, vamos a reconocer, ¿no es cierto?, un borde delgado, ya que está hacia medial, que corresponde al borde vertebral, ¿no? Y tenemos un borde lateral, ¿no?, denominado también borde axilar. Ambos bordes se están uniendo y van a formar, ¿no es cierto?, lo que es el ángulo inferior de la escápula, ¿no? El ángulo inferior de la escápula. Ahora bien, el borde superior en el extremo, ¿no es cierto?, lateral, tiene una proyección, ¿ya?, a manera de pico de cuervo, ¿no? El libro nos va refiriendo que lo vamos a denominar como la apófisis coracoides. Aquí se insertan los tendones de varios músculos, del pectoral menor, del coracobraquial, del bíceps braquial, ligamentos, ¿no?, también se van a insertar a este nivel, ¿no? El ligamento coracoacromial, el ligamento conoide, el ligamento trapezoide. Ahora, es importante considerar que por encima y por debajo de la espina, ¿no?, vamos a encontrar unas depresiones o fosas, la fosa supraespinosa y la infraespinosa, ¿ya?, que van a permitir la inserción de los músculos de estos nombres, ¿no?, el supraespinoso y el infraespinoso.
La cara anterior de la escápula también tiene una depresión, que es la fosa subescapular. Aquí permite la inserción también del músculo de dicho nombre, ¿no? El músculo subescapular. Ahora bien, es importante, ¿no?, referirnos al miembro, a los miembros superiores, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos la descripción de los huesos. Aquí tenemos que considerar que el miembro superior está constituido alrededor de 30 huesos, ¿ya? Que están en diferentes localizaciones. Por ejemplo, a nivel del brazo encontramos, ¿no es cierto?, al húmero. En lo que corresponde al antebrazo está el radio hacia lateral y el cúbito hacia medial. Podemos encontrar, ¿no es cierto?, a nivel de la muñeca, los 8 huesos del carpo. A nivel de la palma de la mano, los 5 huesos metacarpianos. Y a nivel de los dedos encontramos las 14 falanges. Entonces es importante reconocer, ¿no?, cada uno de estos elementos. Por ejemplo, en el brazo, el húmero es el hueso más largo, ¿no es cierto?, del miembro superior. Y vamos a considerar de que hacia proximal se está articulando, ¿no?, con la escápula. Y distalmente se está articulando con el radio y con el cúbito para formar lo que es la articulación del codo. Ahora, es importante reconocer, ¿no?, en el húmero, la cabeza. La cabeza tiene una forma redondeada que se está articulando justamente con la cavidad glenoidea que habíamos descrito de la escápula, ¿no? Hacia distal de la cabeza vamos a encontrar, ¿no es cierto?, lo que corresponde justamente el cuello anatómico, ¿no?, que se observa como una marca oblicua, ¿no?, en el hueso. Podemos identificar el tubérculo mayor, que es una proyección lateral, ¿no?, que está distal justamente al cuello anatómico, y podemos encontrar el tubérculo menor, ¿ya? Que está más o menos proyectado hacia adelante, en sentido anterior. Entre los dos tubérculos encontramos justamente lo que es el surco, ¿no? Surco intertubercular. Ahora, aquí podemos reconocer el cuello quirúrgico, que es un estrechamiento, ¿ya?, del húmero, justamente distal a estos tubérculos mencionados. El cuerpo del húmero, llamado diáfisis, es cilíndrico en su porción proximal, porque gradualmente cuando se va alejando, se va aplanando y va teniendo una forma triangular, ¿ya? Hacia su extremo distal, entonces es triangular, es aplanado, es ensanchado, ¿ya? Ahora podemos encontrar, ¿no?, en la parte media, hacia lateral de la diáfisis, una superficie rugosa, en forma de una V, ¿ya?, que es la tuberosidad deltoidea. Aquí va a permitir la inserción justamente de este músculo, ¿no?, el músculo deltoides. Ahora, es importante considerar que en el extremo distal de este hueso vamos a encontrar varios elementos anatómicos importantes. Por ejemplo, ¿no?, vamos a encontrar justamente la cabeza del cóndilo, ¿ya? La cabeza del cóndilo del húmero, ¿no? Una formación que es redondeada, ¿no es cierto?, y que está más o menos hacia la cara lateral del hueso, ¿no?, y que se articula justamente con la cabeza del radio, ¿ya? Ahora, encontramos también la fosa radial, justamente por arriba de esta cabeza del cóndilo, que se va a articular, ¿no es cierto?, o que va a albergar justamente a la cabeza del radio cuando el antebrazo se flexione, cuando está flexionado. Vamos a encontrar la tróclea, ¿ya? La tróclea o polea, que sería medial, ¿no es cierto?, a la cabeza del cóndilo, y bueno, este elemento anatómico es importante poderlo reconocer. Por encima encontramos la fosa coronoidea, que, ¿no es cierto?, es excavado, ¿ya? Y que es una depresión que permite, ¿no?, encajar a la apófisis coronoides del cúbito, ¿ya?, cuando hay una flexión del antebrazo sobre el brazo. Entonces es importante considerar que hacia atrás encontramos la fosa olecraniana, por ejemplo, ¿no? En la cara posterior, la fosa olecraniana es una depresión posterior que recibe, o aquí encaja, ¿no es cierto?, el olecranon, por ejemplo, del cúbito, cuando el brazo está extendido, ya extendido. Entonces, es importante reconocer también que existen, ¿no?, los epicóndilos, un epicóndilo, ¿no?, medial y un epicóndilo lateral, que son proyecciones rugosas en ambos lados del extremo distal de este hueso, ¿no? Entonces, vamos a ingresar ahora a los huesos del antebrazo. En el antebrazo vamos a referirnos, ¿no es cierto?, al radio y al cúbito, ¿no?, y al cúbito, considerando que el cúbito tiene una localización medial en el antebrazo
y es más largo, ¿no es cierto?, que el radio, El extremo proximal de este cúbito, ¿no?, va a corresponder justamente al olecranon, que es una prominencia del codo, ¿no? Este olecranon tiene una proyección anterior, que habíamos visto, ¿no?, que es la apófisis coronoides. Ahora, es importante considerar que se articula, ¿no?, con la tróclea del húmero, con la tróclea del húmero. Entonces, es fundamental describir esos elementos para hablar de la articulación cuando nos refiramos al codo, ¿no? Al codo. Ahora, su extremo distal consiste, ¿no?, en una cabeza que está separada de la muñeca por un disco. Aquí hay un disco de fibrocartílago que permite, ¿no es cierto?, separar justamente del carpo, ¿no?, a este hueso. En la cara posterior del extremo distal vamos a encontrar ya lo que corresponde a la apófisis estiloides, ¿ya? Apófisis estiloides del cúbito para poder describir estos pequeños elementos anatómicos que el libro nos relata. El radio. El radio tiene una ubicación, ¿no es cierto?, lateral en el antebrazo, ¿no? Es un hueso de menor tamaño que el cúbito. Vamos a encontrar que el extremo proximal se identifica lo que es la cabeza, ¿no? La cabeza tiene forma de un disco que se articula, ¿no?, con la cabeza del cóndilo del húmero. Ahora, es importante considerar que debajo de la cabeza del radio está el cuello, ¿no? Vamos a encontrar esta porción denominada el cuello. Inferior al cuello encontramos hacia la parte, ¿no?, anteromedial una tuberosidad, que es la tuberosidad radial, ¿ya? Es el punto de inserción para los tendones de los músculos, por ejemplo, del músculo bíceps braquial, ¿no? Aquí se va a insertar el músculo bíceps braquial. El cuerpo del radio, ¿no?, es decir, su diáfisis, se va ensanchando hacia distal, ¿no?, adquiriendo pues una forma ya más ensanchada y se va a prolongar con lo que es la apófisis estiloides del radio, ¿no? La apófisis estiloides del radio. Entonces es importante considerar todos estos elementos a la hora de poderlos describir. El cúbito y el radio están conectados entre sí en 3 puntos, ¿ya? Primero, hay que considerar, ¿no es cierto?, de que hay un tejido fibroso conectivo llamada la membrana interósea, ya que une la diáfisis de ambos huesos, ¿ya? Uno. Otro, tenemos que considerar los extremos, ¿no? Tanto el proximal como en el distal se va a articular, ¿no es cierto?, y se van a poner en contacto estos dos huesos a nivel del antebrazo. Ingresamos a los huesos del carpo, ¿no? Y cuando nos referimos a los huesos del carpo, tenemos que considerar, ¿no es cierto?, la muñeca, ¿ya? La muñeca. Entonces, es importante, el carpo corresponde a la muñeca, y en esta región podemos encontrar, ¿no es cierto?, 8 pequeños huesos que están dispuestos en 2 filas, están dispuestos en 2 hileras, ¿ya? Entonces, cada hilera o cada grupo de huesos está constituido por 4, ¿ya? Que los vamos a ir describiendo en relación a la forma que tienen, le van denominando, ¿no? Le van dando un nombre, ya que vamos a considerar de que existe, por ejemplo, el escafoides, ¿no? El hueso semilunar, el hueso, ¿no?, piramidal, y encontramos también el hueso pisiforme, ¿no?, en la primera fila o hilera. En cambio, en la segunda fila o hilera, vamos a encontrar el hueso trapecio, ¿no? El hueso trapecio, el hueso trapezoide, el hueso grande, ¿no es cierto?, y el hueso ganchoso. Y estamos yendo en dirección, ¿no?, de lateral hacia medial para poder describir la ubicación de estos huesos. Ahora, es importante considerar que estos huesos del carpo van formando una especie de túnel, llamado el túnel carpiano. Es un espacio cóncavo que se está formando, ya, justamente por este hueso pisiforme, ¿no?, y el hueso ganchoso, ya, para poder considerar, ¿no es cierto?, el paso, ¿no?, de elementos por este, por este espacio, ¿no? Entonces, en el lado cubital, este túnel carpiano estaría formado, ¿no?, por el pisiforme y el hueso ganchoso. En cambio, el escafoides y el trapecio están yendo hacia lateral, ¿no?, y forman una especie de canal, como habíamos indicado, ¿no? Hay que considerar que ahí atraviesan, ¿no?, los tendones flexores largos de los dedos de la mano
y el nervio mediano, ¿no es cierto?, van a atravesar por este túnel carpiano, ¿ya? En relación a los huesos metacarpianos, tenemos que considerar son los huesos de la palma. Está formado por 5 huesos, ¿ya? Llamados huesos metacarpianos, ¿no? Que tienen una base y que van a tener, ¿cierto?, una diáfisis y una cabeza. La base es proximal, la cabeza es distal. A continuación, tenemos los huesos de los dedos. Los huesos de los dedos corresponden a lo que son las falanges, ¿no? Las falanges. Hay 14 falanges, como habíamos mencionado, para los 5 dedos, ¿no? Y que están enumerados de igual manera, ¿no? Como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, empezando desde el pulgar, ¿no es cierto?, hasta medial, es decir, desde lateral hacia medial. Bueno, entramos a describir ahora lo que es la cintura pélvica, es decir, la cadera. Y la cadera justamente está formado por los huesos coxales, que se unen, ¿no?, hacia adelante en lo que es la sínfisis pubiana, y hacia atrás se van a articular con el sacro, con las articulaciones sacro-ilíacas, tanto derecha como izquierda. Entonces, se va formando una especie de circunferencia, ya, de anillo completo, ¿no?, formado justamente por estos huesos coxales, ¿no?, la sínfisis pubiana, el sacro y el coxis. Y esto es lo que constituye la pelvis ósea, ¿ya? Cada uno de los huesos coxales, hay que considerar que en el recién nacido está formado, ¿no?, por 3 huesos por separado, ¿ya? En lo que corresponde, ¿no es cierto?, el pubis, tiene una ubicación inferior y anterior, ¿no es cierto? O lo que corresponde el isquion, por ejemplo, que tiene una ubicación inferior y posterior, ¿no? Y lo que corresponde al ilion, que tiene una ubicación superior. Por tanto, encontramos que estos 3 huesos se van formando, fusionando y van formando el hueso coxal, ¿no es cierto? El hueso coxal. Ahora, hay que considerar que la pelvis ósea está dividida en 2 porciones, una porción superior y una porción inferior, ¿no? Por un límite denominado borde pélvico, el borde pélvico, que forma la entrada, ¿no es cierto?, hacia la cavidad pélvica desde el abdomen. ¿Ya? Este borde pélvico está formado justamente por el promontorio del sacro, ¿ya?, las líneas arqueadas, ¿no?, del ilion, las líneas pectíneas del pubis y finalmente por la sínfisis pubiana, ¿no? Entonces, la porción de la pelvis que está por arriba, ¿no es cierto?, de este borde pelviano, se conoce, ¿no?, como lo que es la pelvis mayor. Esta correspondería a la pelvis mayor. Y lo que está por debajo correspondería, ¿no es cierto?, a lo que es la pelvis menor o la pelvis verdadera, ¿no es cierto?, la pelvis verdadera. Esta pelvis verdadera es la que contiene a la vejiga, la que contiene al recto, la que contiene, ¿no es cierto?, al útero, al útero. En las mujeres, ¿no?, cuando nos referimos, el útero, la vagina están justamente en esta pelvis. En cambio, en el varón, aquí se va a encontrar la próstata, por ejemplo, ¿no? Entonces, como podemos observar, la pelvis menor tiene un orificio superior, ¿no es cierto? Tiene un orificio superior, que es el orificio de entrada, y un orificio inferior, que es el orificio de salida, al que lo vamos a denominar estrecho inferior, y el orificio de entrada, el estrecho superior, ¿no? Entonces, tanto el hueso de la mujer como del varón son diferentes. Vamos a considerar, ya, que los huesos de los varones son más grandes, son más pesados. Cuando los vamos, ¿no es cierto?, comparando, entonces del varón son pues huesos más grandes, más pesados y tiene más reparos, ¿no es cierto?, en la superficie, más prominencias que en las mujeres. La pelvis femenina, en cambio, es más ancha, es más profunda que la pelvis masculina. Esto sobre todo es importante para considerar el tema del parto, ¿no es cierto?, y el pasaje del feto a través de este canal óseo. Entonces podemos encontrar las características que hay que leer, tienen 2 cuadros, ¿no?, que hay que repasar en relación a las diferencias que tienen tanto la pelvis masculina como la pelvis femenina, ¿no? Entramos a la descripción del miembro inferior, ¿no?, de la extremidad inferior. Entonces, el miembro inferior está constituido también por 30 huesos, ya que están ubicados, por ejemplo, el fémur, en lo que corresponde, ¿no es cierto?, el muslo. Vamos a identificar, ¿no es cierto?, lo que es la rótula a nivel de la rodilla. Vamos a encontrar la tibia y el peroné en lo que corresponde a la pierna. Y luego vamos a entrar, ¿no es cierto?, a los 7 huesos del tarso, que es el tobillo, y 5 metatarsianos y los 14 falanges que corresponden a los dedos del pie. Entonces, es importante considerar
que el fémur, ¿no es cierto?, es el hueso más largo y pesado y fuerte del cuerpo, ¿ya? Tiene un extremo proximal que se está articulando con el acetábulo, ¿no?, del hueso coxal. Su extremo distal se va a articular, ¿no es cierto?, con lo que corresponde la tibia, ¿no?, y la rótula. Ahora, es importante considerar que en el extremo proximal del fémur identificamos una cabeza que es redondeada, que se articula, como hemos dicho, con el acetábulo del hueso coxal, formando la articulación de la cadera, ¿no? La articulación coxal, ¿ya? Después vamos a identificar lo que es el cuello del fémur, que es una zona más angosta, distal a la cabeza. Vamos a identificar lo que son los trocánteres. Aquí hay un trocánter mayor y aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que es el trocánter menor. Son proyecciones desde la unión del cuello y la diáfisis que sirven como puntos de inserción, ¿no?, para tendones de algunos músculos del muslo y de la región del glúteo. Ahora, entre estas superficies, ¿no?, anteriores, los trocánteres, vamos a encontrar una línea intertrocánter. ¿Ya? Entonces, en la cara anterior hay una línea, que es la línea intertrocántea que une a ambos trocánteres, ya que en la cara posterior, ¿no?, encontraríamos lo que corresponde, ¿no es cierto?, a la cresta intertrocántea. La cresta intertrocántea. Ahora, el extremo distal del fémur, ¿no?, vamos a incluir que tiene algunos elementos, tiene los cóndilos, un cóndilo medial y un cóndilo, ¿no es cierto?, lateral. Y por encima tenemos los epicóndilos, lateral y medial de igual manera. Ya, entre los cóndilos vamos a encontrar, ¿no?, que en la cara posterior, por ejemplo, podemos identificar la fosa intercondil. La fosa intercondil. Ahora, en relación a la rótula, ¿ya? La rótula es un hueso pequeño, como podemos observar, de forma triangular. Está localizado, ¿no es cierto?, anterior a la articulación de la rodilla. Se origina, ¿no?, en el tendón del músculo cuádriceps femoral. Es importante considerar que tiene una base, ¿ya? Tiene un vértice, y se le da la forma, ¿no?, triangular que habíamos indicado. La superficie posterior tiene dos carillas articulares, ¿ya?, para los cóndilos, ¿no?, medial y el cóndilo lateral, ¿no?, del fémur. Entonces, aquí tenemos para el cóndilo medial y aquí para el cóndilo lateral del fémur, y es ahí donde se va a producir la articulación. Ahora, en la pierna vamos a reconocer la tibia que está hacia medial y el peroné hacia lateral. La tibia se articula en su extremo proximal, ¿no es cierto?, con el fémur, y también lo hace con el peroné. En cambio, en su extremo distal se va a articular con el peroné y con el calcáneo. Con el calcáneo. La tibia y el peroné están conectados, ¿no?, de manera similar al radio y al cúbito por una membrana interósea. Entonces, esa membrana interósea también la vamos a encontrar a nivel de la piel. El extremo proximal de la tibia, ¿no?, se expande en lo que son los cóndilos. También tiene la tibia los cóndilos, un cóndilo medial y un cóndilo lateral. Estos se articulan con los cóndilos del fémur, ¿no?, correspondientes, y forman justamente las articulaciones, ¿no?, tibiofemorales, tanto medial como lateral, Entonces, estos cóndilos están separados, ¿no?, de una proyección ascendente llamada la eminencia, ¿no?, intercondil. Ahí tenemos la eminencia intercondil. Ahora, vamos a identificar en la tibia la tuberosidad tibial, ¿no?, en la parte anterior, que es el sitio de inserción del ligamento, ¿cierto?, del ligamento rotuliano. Aquí se va a insertar el ligamento rotuliano en la tuberosidad tibial, que se encuentra en la cara anterior. El peroné es un hueso que está ubicado de manera lateral, ¿no es cierto?, en relación a la tibia. El peroné vamos a considerar que tiene, ¿no es cierto?, diferentes partes. Por ejemplo, tiene la cabeza, que está en el extremo proximal, y que se articula, ¿no es cierto?, con la cara inferior del cóndilo lateral de la tibia, ya formando la articulación tibio-peronea, ¿no?, proximal. El extremo distal tiene una forma, ¿ya?, una forma que lo asemejan a la punta de una flecha. Tiene una proyección que lo vamos a denominar, ¿no?, el maleolo lateral, que se articula con el astrágalo, que son los elementos que vamos a ir describiendo a este nivel. Ahora, es importante considerar, ¿no?, que dentro de los huesos, perdón, del tarso y el metatarso,
hay que describir también varios elementos óseos, ¿no? El tarso, el tobillo, ¿no? Vamos a considerar de que está constituido por 7 huesos tarsianos, que incluyen justamente, ¿no? Al astrágalo, ¿ya? Al astrágalo y al calcáneo que están en la parte posterior del pie, ¿ya? En cambio, los huesos tarsianos anteriores tendríamos que mencionar, ¿no? Al hueso navicular y los 3 huesos cuneiformes, ¿no? Primer cuneiforme, segundo y tercer hueso cuneiforme, ¿ya? Que tienen una orientación, ¿no? El primero es medial, el segundo es intermedio y el tercero es lateral, ¿no es cierto? Dentro su ubicación. Entonces, es importante considerar que el astrágalo es el único hueso que se articula, ¿no? Con la tibia y el peroné. El metatarso va a estar constituido justamente con 5 huesos metatarsianos, que consisten, ¿no? Igualmente con una base, una diáfisis y una cabeza, ¿no? La cabeza es distal, la base es proximal. Ahora, es importante considerar que tenemos también las falanges, que son los huesos de los dedos, ¿no? Se van enumerando como primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, ¿no? Cada falange, lo propio, tiene su base proximal y tiene la cabeza, ¿no? Que es distal y que tiene, ¿no es cierto?, un cuerpo que corresponde a la diáfisis, ¿no? A la diáfisis. El dedo gordo, ¿no? El hallux, tiene, ¿no es cierto?, una característica importante, ¿no? En relación al resto de los dedos, ¿no? Tiene las características de que los otros 4 dedos, ¿no? Tienen 3 falanges cada uno, hemos dicho, ¿no? Tienen proximal, medial y distal. En cambio, el hallux solamente 2, ¿no? Proximal y distal. Bueno, entonces hay que repasar lo que es el desarrollo del sistema esquelético, hay que ver, ¿no es cierto?, lo que corresponde a los trastornos, desequilibrios homeostáticos, ahí está descrito lo que es la fractura de cadera, y la relación a la terminología médica que está descrito en nuestro libro de referencia, ¿no? Ingresamos al capítulo 9, que hace referencia a las articulaciones, y en las articulaciones, ¿no es cierto?, tenemos que considerar, para permitir el movimiento, ¿no?, los huesos son demasiado rígidos, para poder doblarse sin que se puedan romper, ¿no es cierto?, o sufrir un daño. Pues tenemos que recurrir a tejido conectivo flexible, que va a sostener los huesos, ¿no? Y los va a mantener unidos en contactos que los llamamos articulaciones. De esta manera se permite, ¿no es cierto?, el movimiento. Y es así que entonces vamos a describir en este capítulo la clasificación que existe, ¿no?, de las articulaciones, tanto estructural, funcional, vamos a ir describiendo, ¿no es cierto?, las características de las articulaciones de acuerdo a esta clasificación, los movimientos relacionados a las articulaciones sinoviales, ¿no? Los diferentes subtipos de articulaciones de las sinoviales, identificando algunos ejemplos, como también vamos a describir algunas articulaciones como corresponde la temporomandibular, el hombro, el cuello, el codo, perdón, el codo, como también la rodilla, ¿no es cierto?, y la cadera. Entonces, es importante poder después explicar algunos efectos relacionados al envejecimiento y la terminología médica relacionada a las articulaciones. Entonces, vamos a empezar definiendo una articulación. Y la articulación, ¿no es cierto?, corresponde al punto de contacto que existe entre 2 huesos, entre el cartílago, ¿no es cierto?, y el hueso, como también entre los dientes y los huesos, ¿ya? Entonces, hay que considerar que la ciencia que estudia las articulaciones es, ¿no?, la artrología, y es la que nos va a profundizar en relación a las características de las articulaciones. Pero también hay que recordar que la kinesiología, ¿no?, estudia los movimientos del cuerpo humano, ¿no? Ahora, es importante recordar que las articulaciones se van a clasificar tomando en cuenta 2 aspectos que habíamos dicho, lo estructural y lo funcional, ¿no es cierto? Lo estructural y lo funcional. La clasificación estructural se basa en base, o se realiza en base a 2 criterios. La presencia o ausencia de una cavidad, ¿no es cierto?, que sería la cavidad sinovial, y segundo sería el tipo de tejido conectivo que mantiene a los huesos unidos. De esta manera, desde el punto de vista estructural, las articulaciones se dividen, ¿no?, en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, que las vamos a ir describiendo, considerando que en las fibrosas
no hay cavidad articular, ¿ya? Y los huesos están unidos por tejido conectivo denso y irregular, ¿ya? Y las cartilaginosas tampoco tienen cavidad sinovial, pero están unidos por cartílago. En cambio, las sinoviales sí tienen cavidad sinovial, por tanto, ¿cierto? Esas son las que permiten movimiento, ¿no? De grados variables y que vamos a ir, ¿no? Considerándolos en la hora de descripción. La clasificación funcional está en relación a los movimientos que tiene la articulación. Tenemos la sinartrosis, en las que no hay movimiento. Las anfiartrosis, que hay cierto grado de movimiento, ¿no? Escaso movilidad. En cambio, las diartrosis son las que tienen, ¿no es cierto?, mayor movilidad. Son las articulaciones de movimiento libre. Todas las diartrosis, ¿no?, corresponden a las articulaciones sinoviales, Vamos a empezar entonces describiendo las articulaciones fibrosas. Y las articulaciones fibrosas, como se ha mencionado, carecen de cavidad sinovial, ¿ya? Vamos a encontrar entonces que las superficies articulares están unidas firmemente por tejido conectivo denso y regular, como habíamos indicado. Por tanto, el movimiento es escaso o es nulo. Hay tres tipos de articulaciones fibrosas, cuando hablamos de las suturas, de la sindesmosis y las membranas interóseas. Cuando nos referimos a las suturas, tenemos que considerar, ¿no es cierto?, que están compuestas por una capa fina de tejido conectivo denso y regular, ya que se encuentran entre los huesos del cráneo, ¿no? Las suturas las vamos a encontrar en los huesos craneales. Seguramente cuando hablamos de la sutura coronal, por ejemplo, encontramos la unión del frontal con los huesos parietales, ¿no? Ahora, sus bordes, como podemos observar, son irregulares. De esta manera, le dan más resistencia a la articulación. En un adulto, estas articulaciones son inmóviles, ¿ya? En cambio, o sea, las llamamos sinartrosis, ¿no? En cambio, en el niño, en el lactante, todavía tienen cierto grado de movilidad, correspondiendo a unas anfiartrosis. Entonces, es importante considerar que algunas de estas suturas son reemplazadas por hueso en la edad adulta, como acontece en la unión, por ejemplo, de los dos huesos frontales, que así se inicia, ¿no?, en el desarrollo embrionario y se fusionan, y ahí se va constituyendo lo que es la sinostosis, que sería la osificación de la articulación, ¿no? Bueno, en relación a la sindesmosis, ya en la sindesmosis vamos a identificar que es una articulación fibrosa, en la cual, ¿no es cierto?, vamos a encontrar mayor distancia entre las superficies articulares. Hay más tejido conectivo denso y regular, por tanto permite un mayor movimiento, aunque ciertamente es restringido, pero encontramos, ¿no?, cierto grado de movimiento. Y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en la articulación tibio-peronea lateral, ¿no es cierto?, o distal, perdón, distal, tibio-peronea distal, donde el ligamento tibio-peroneo anterior es justamente el que va a conectar la tibia con el peroneo. ¿Ya? También podemos encontrar otro ejemplo de la sindesmosis a las gonfosis. ¿Cuáles son las gonfosis? La articulación, ¿no?, dento-alveolar. Y aquí seguramente tenemos que considerar, ¿no?, la raíz, ¿no?, del diente está encajando en una cavidad que corresponde, ¿no?, a los alvéolos que existe a nivel de los maxilar y de la mandíbula. Entonces, otra que va a ser incluida son las membranas interóseas. Esta membrana interósea es una capa de tejido conectivo denso y regular. Está uniendo dos huesos largos que están adyacentes y que permiten cierto grado de movimiento, por tanto es una anfiartrosis. Esto podemos observar, por ejemplo, en lo que habíamos dicho, ¿no?, la tibia, el peroné, o el radio y el cúbito también cuando habíamos hecho la descripción, ¿no? Entonces, las articulaciones cartilaginosas, hemos indicado que no tienen cavidad sinovial, pero que están unidas por cartílago, ¿cierto? Entonces, permiten escaso o nulo movimiento. Aquí tenemos que considerar entonces que el cartílago hialino o el fibrocartílago es el que mantiene unidos las superficies articulares. Aquí tendríamos que considerar, ¿no es cierto?, que tenemos a la sincondrosis, tenemos a la sínfisis y tenemos, ¿no es cierto?, a lo que son los cartílagos epifisiarios. La sincondrosis, ya vamos a encontrar que hay cartílago hialino, ¿no? Por tanto, hay poco movimiento. Es una anfiartrosis. Y en algunos casos no hay movimiento. Hablamos de la sinartrosis. Y esto podemos observar, por ejemplo, en la articulación, ¿no?, de la primera costilla con el manubrio, ¿no?, del esternón.
la sínfisis. En relación a la sínfisis, los extremos de los huesos están cubiertos ya por cartílago hialino, pero los huesos están conectados por un disco de fibrocartílago, que es un disco plano, es un disco ancho. Todas las sínfisis las vamos a encontrar en la línea media, como es el caso, por ejemplo, de la sínfisis pubiana, ¿no? La sínfisis púbica, que se da entre las superficies anteriores, ¿no? De los huesos coxales, por ejemplo. Podemos encontrar también en la unión del manubrio con el cuerpo del esternón, o bien en los discos intervertebrales, ¿no? Los cuerpos, perdón, en los cuerpos los cuerpos, ¿no? Vertebrales, más bien, cuerpos vertebrales, en las articulaciones intervertebrales, ¿ya? Que van a dar cierto grado de movimiento, por tanto corresponden a una anfiartrosis. Ahora, los cartílagos epifisarios, ¿ya? Son centros de crecimiento de cartílago hialino durante la osificación endocondral. No son articulaciones asociadas con movimiento. Podemos encontrar, por ejemplo, ¿no? Lo que llamamos la placa, ¿no? Epifisaria o cartílago de crecimiento, habitualmente conocido así, ¿no? Que conecta justamente la epífisis con la diáfisis de los huesos que están en desarrollo. Son articulaciones sin movimiento, por tanto corresponden a la sinartrosis. Ahora vamos a entrar a las articulaciones sinoviales. Y dentro de las articulaciones sinoviales tenemos que referirnos, ¿no? A la estructura de estas articulaciones. Y es importante considerar que ellos tienen una cavidad, tienen un espacio llamada cavidad sinovial, ¿no es cierto? Cavidad sinovial o la cavidad articular, que está entre los huesos que están uniendo, que están articulando. Todas las articulaciones sinoviales son diartrosis. Los huesos, ¿no? Que están en esta articulación están recubiertos por cartílago. ¿Ya? Tienen un cartílago hialino que lo vamos a denominar cartílago articular. Esos cartílagos articulares permiten reducir la fricción que tendría que haber entre los huesos que están en la articulación durante el movimiento. Ahora también vamos a encontrar la cápsula. Y la cápsula articular rodea la articulación, ¿no? Y la envuelve. Está compuesta por dos membranas. Hay una membrana fibrosa que es externa, ¿no? Hay una membrana fibrosa que es externa. Y hay una membrana sinovial que es interna. Ahora, la membrana fibrosa está formada por tejido conectivo denso y regular, ¿ya? Y que se va a adherir, ¿no es cierto?, al periósteo de los huesos que está uniendo la articulación. Algunas de estas fibras, ¿ya?, son dispuestas de manera de manojos, ¿no?, paralelos, y van a formar lo que son los ligamentos. Ahora, la capa interna, ¿no?, la membrana sinovial que habíamos descrito, está compuesta por tejido conectivo areolar con fibras elásticas. Ya en algunas articulaciones sinoviales, esta membrana incluye tejido adiposo, ya, y va a constituir lo que son los cuerpos adiposos articulares. Ahora, el líquido sinovial ya se va a producir justamente por esta membrana sinovial. La membrana sinovial secreta el líquido sinovial, que es un líquido claro, es un líquido viscoso, ya tiene ácido hialurónico, que es secretado, ¿no?, por las células sinoviales de esta membrana sinovial, como también el líquido intersticial que se va filtrando, ¿no?, del plasma. Entonces, este líquido sinovial cumple muchas funciones. Reduce la fricción, ya, lubricando la articulación, amortigua impactos, ya, a los condrocitos les va a proveer oxígeno, les va a proveer nutrientes, y de ellos también va a eliminar, ¿no es cierto?, el dióxido de carbono y desechos metabólicos. Ya, es importante, no olvidamos que el cartílago no tiene vasos, entonces tiene que nutrirse del líquido sinovial. También tiene fagocitos que va a permitir eliminar, ¿no?, microorganismos o gérmenes que ingresen a esta cavidad. Vamos a encontrar que hay ligamentos accesorios, hay discos articulares y rodetes, ¿no es cierto?, que podemos identificar en diferentes ya articulaciones. En relación a los movimientos en las articulaciones sinoviales, los movimientos se agrupan en 4 categorías principales. Lo que corresponde, ¿no?, movimiento de deslizamiento, movimientos angulares, ¿ya? Ya hay movimientos de rotación y hay ciertos movimientos que los vamos a llamar especiales. Hablando de los movimientos de deslizamiento, vamos a encontrar que las superficies óseas, que son planas o casi planas, se pueden mover
hacia adelante, hacia atrás, de un lado hacia el otro, ¿ya? Y que, bueno, no alteran el ángulo que existe entre los dos huesos que está uniéndose. ¿Ya? Aquí podemos encontrar como ejemplo las articulaciones intercarpianas, como también, ¿no es cierto?, las intertarsianas, ¿ya? Vamos a encontrar entonces los movimientos angulares. Los movimientos angulares existen, ¿no? Un aumento o una disminución del ángulo que se forma entre los huesos que están articulando. Los principales movimientos, como podemos observar en la imagen, ¿no? Tenemos el movimiento de flexión, extensión, ¿no es cierto? Y la hiperextensión, como también vamos a referirnos, ¿cierto?, a lo que es la aducción, la abducción y la circunducción, ¿ya? Circunducción. Entonces, es importante considerar que en la flexión, ¿no? En la flexión se disminuye el ángulo que existe entre los huesos. En cambio, la extensión aumenta, ¿no es cierto? Aumenta el ángulo que existe entre ambos, ¿ya? Estos movimientos se van a observar, ¿no es cierto?, se van a producir en el plano sagital, ¿no? Entonces tenemos como ejemplos, por ejemplo, inclinar la cabeza hacia el tórax. Esto se observa en la articulación atlanto-occipital, ¿no? En las articulaciones intervertebrales en el cuello, ¿no? En el cérvix, permiten este movimiento. También podemos encontrar, ¿no?, el mover el húmero, ¿no?, hacia adelante en la articulación del hombro, cuando vamos caminando, ¿no?, en el balanceo que existe a nivel de las extremidades superiores. Mover la palma igualmente, ¿no?, la extensión que se va flexionando hacia el antebrazo, ¿no?, hacia el antebrazo, a nivel de la articulación de la muñeca. O bien en el fémur mismo, ¿no?, cuando se va caminando, por ejemplo. Entonces, hay que considerar que también existe un movimiento en el tronco hacia los lados, ¿no?, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, que sería la flexión lateral, ¿no? La flexión lateral. Ahora, cuando hablamos de hiperextensión, cuando, ¿no es cierto?, cuando la extremidad, por ejemplo, adopta la posición anatómica, ¿ya?, con la extensión, y cuando se va más allá de la posición anatómica, nos referimos a la hiperextensión. Por tanto, no es una extensión exagerada, donde va más allá de la posición anatómica para poderla identificar, ¿no? Entonces, la aducción y la abducción son movimientos opuestos. La aducción es cuando se acerca a la línea media y la abducción más bien se aleja de la línea media, ¿no? Entonces, son movimientos que se van a observar en el plano frontal, ¿no? Podemos observar, por ejemplo, cuando se va alejando, por ejemplo, como vemos, ¿no?, la extremidad superior, en este caso de la línea media, de la abducción, ¿no?, de la abducción. Ahora, también se puede ver a nivel de la muñeca, ¿no?, este movimiento de aducción y abducción, considerando que se acerca hacia la línea media la aducción y se aleja en la abducción, ¿no? Entonces, la línea media del cuerpo utilizamos como un punto de referencia para estos movimientos, excepto, ¿no es cierto?, excepto en la aducción o abducción de los dedos. Ahí vamos a tomar como punto de referencia el dedo medio. Si se acercan al dedo medio, aducción. Si se alejan, la abducción, ¿ya? La abducción. Ahora, sale de esta regla lo que es el pulgar, considerando que la abducción del pulgar, ¿no es cierto?, el dedo pulgar se aleja de la palma en el plano sagital, ¿ya? Y cuando hablamos de la aducción, más bien se acerca, ¿no es cierto?, se acerca a la palma. Entonces, son las excepciones que tenemos que tomar en consideración. La circunducción es un movimiento a nivel del extremo distal de una parte del cuerpo que va dibujando una especie de círculo. Por tanto, la circunducción es un movimiento, ¿no?, circular que realiza el extremo distal de una parte del cuerpo. La rotación. Vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que un hueso gira alrededor de su eje longitudinal. Esto podemos observar, por ejemplo, al girar la cabeza, ¿no?, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, que se produce gracias a la articulación atlantoaxoidea. También podemos observar, ¿no es cierto?, en las extremidades, produciéndose una rotación lateral o una rotación medial también, ¿no? Rotación medial. En relación a los movimientos especiales, tenemos que considerar que hay algunas articulaciones que permiten algunos movimientos, como por ejemplo, la depresión al abrir la boca,
¿no es cierto? O la elevación al cerrar la boca que podemos realizar, la retracción o la protracción, ¿no? Lo que es la inversión, la eversión, la dorsiflexión, ¿ya? La pronación, la supinación o la oposición. Y estos son justamente los movimientos especiales, ¿ya? La elevación es un movimiento, ¿no? Ascendente de una parte del cuerpo. Por ejemplo, hemos dicho al cerrar la boca, ¿no? Esto se da en la articulación temporomandibular, por ejemplo. La depresión es un movimiento de descenso de una parte del cuerpo, lo que había dicho, ¿no? Al abrir la boca, por ejemplo, ¿no? Bajando la mandíbula. La protracción ya es desplazar hacia adelante. En este caso estamos desplazando hacia adelante, ¿no? La mandíbula en la articulación temporomandibular. La retracción es mover hacia atrás. Ya tenemos la inversión. Estamos doblando, ¿no es cierto?, hacia adentro. Es un movimiento medial, por ejemplo, de la planta del pie, ¿no? En la articulación intertarsiana. La eversión, estamos doblando hacia afuera. Movimiento lateral de la planta del pie, ¿no? En la articulación intertarsiana. Aquí vemos la dorsiflexión, doblar el pie, ¿no? En la articulación del tobillo en dirección dorsal. O la flexión plantar, ¿no es cierto? Flexión plantar, donde doblamos el pie en la articulación, ¿no? Del tobillo, pero en dirección a la planta del pie. La supinación, que es un movimiento, ¿no? Del antebrazo, en la articulación radiocubital proximal y distal, en la cual la palma está girando hacia adelante, ¿no? En sentido anterior. Y la pronación, la palma más bien gira en sentido posterior. La oposición, movimiento que el pulgar está realizando, ¿no? En la articulación carpo-metacarpiana, donde el pulgar cruza la palma para tocar, ¿no? Los diferentes dedos, ¿no? La punta de los diferentes dedos. Entonces, es importante considerar, ¿no es cierto?, esos movimientos. Ahora, en relación a los tipos de articulaciones sinoviales, vamos a referirnos a algunas de ellas de manera en particular. Hay que considerar que las diartrosis se dividen, ¿no?, en 6 categorías, según el tipo de movimiento que vas realizando. Ahí sí tenemos la articulación plana, tenemos la articulación, ¿no?, troclear, por ejemplo, la trocoide, condila, encía de montar y la esferoidea. Entonces vamos a empezar con la articulación plana o planar. Las superficies articulares, ya en este tipo de articulaciones son planas o ligeramente curvas, Permite movimientos, como habíamos dicho, hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados, ¿no? Hacia los lados. Entonces, estas articulaciones pueden moverse en 2 direcciones o 2 ejes y las llamamos, ¿no?, biaxiales. Si lo hacen en 3 ejes, hablamos de triaxiales o multiaxiales. ¿Ya? Entonces, es importante considerar que este tipo de articulaciones las identificamos, ¿no?, en las articulaciones intercarpianas, por ejemplo, y las intertarsianas, ¿ya? Intertarsianas. También se describe en la articulación esternoclavicular, ¿ya? Entre el manubrio del esternón y la clavícula, ¿no? Y las acromioclaviculares también, entre el acromion y la escápula. No, el acromion de la escápula, perdón, y la clavícula, ¿no? Y las esternocostales también, el esternón y los cartílagos, ¿no?, de las costillas, como también en las vertebrocostales. Entonces, hay varios ejemplos en los cuales podemos encontrar este tipo de articulaciones. La articulación troclear, ya es una articulación llamada también engínglimo o bisagra, ya. Aquí vamos a encontrar que la superficie, ¿no?, convexa de un hueso se encaja en la superficie cóncava del otro hueso. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver movimientos angulares de apertura o cierre. Por tanto, son uniaxiales. Podemos encontrar, por ejemplo, en la articulación del codo, en el tobillo, en la rodilla, por ejemplo, ¿no? Articulación trocoide, ¿ya? Trocoide, llamada también en pívote, ¿ya? Aquí tenemos una superficie redondeada, puntiaguda o cónica de un hueso, se está articulando con un anillo. El anillo va a estar formado en partes por otro hueso, pero también, ¿no es cierto?, por un ligamento, como estamos observando. ¿Ya? Entonces es uniaxial igualmente, permite rotación en torno de su propio eje longitudinal, ¿no? Aquí tendríamos, por ejemplo, la articulación atlantoaxoidea, por ejemplo, o bien la articulación radiocubital, ¿no? Las articulaciones radiocubitales. Las articulaciones condilias, ya, o elipsoidea, por ejemplo,
vamos a encontrar, ¿no? Que el cóndilo ovalado, ¿no? De un hueso encaja en la cavidad elíptica de otro, ¿no? En la cavidad elíptica de otro. Entonces, esta articulación es biaxial, permite movimientos en torno de dos ejes, ¿ya? Entonces va a haber flexión, extensión, aducción y la abducción, además de la circunducción, aunque un poco limitada, y podemos encontrar este tipo de articulación, por ejemplo, la articulación radiocarpiana, ¿no? En la muñeca. También podemos encontrar la metacarpofalángica, ¿ya? Metacarpofalángica, del segundo al quinto dedo, ¿no? Cuando hacemos referencia a estos ejemplos. La articulación en silla de montar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se llama también de encaje recíproco, porque la superficie articular de un hueso, que tiene la forma de una silla de montar, se adapta, ¿no es cierto?, a la del otro. Entonces, aquí vamos a encontrar movimientos como los de la articulación condilia, es biaxial también. Por tanto, hay flexión, hay extensión, aducción y abducción, circunducción limitada, ¿no? Este ejemplo podemos encontrar en el caso, ¿no? La articulación carpo-metacarpiana, ¿ya? Entre lo que corresponde, ¿no? El trapecio y el metacarpiano del dedo pulgar, ¿no? Del dedo pulgar. Articulaciones esferoideas, ¿ya? O llamadas también enartrosis. Una superficie redondeada, ¿no? De un hueso está encajando dentro de una depresión en forma de copa. ¿Ya? Esto son triaxiales, este tipo de articulaciones, por tanto permite todos los movimientos, ¿no? En los tres ejes, flexión, extensión, aducción, abducción, rotación. Ya aquí tenemos, por ejemplo, la articulación de la cadera, ¿no? Como también el ejemplo de la articulación del hombro. Vamos a describir muy brevemente, aquí tienen cuadros para poder repasar, ¿no es cierto?, en el libro, articulaciones de manera específica. La articulación temporomandibular, por ejemplo, es una articulación que es una combinación entre una articulación plana y troclear. ¿Ya? Está formada justamente por la apófisis condilia de la mandíbula y la fosa mandibular, ¿no? Y el tubérculo articular del hueso temporal. ¿Ya? Es la única articulación de libre movimiento que podemos destacar en los huesos del cráneo, ¿ya? Con excepción, ¿no? De los huesecillos del oído medio que están relacionados con la audición. Ahora, ¿qué componentes anatómicos podemos describir? ¿No? Vamos a considerar que tiene su disco articular, ¿ya? Esta articulación tiene un disco articular, tiene un menisco, ¿ya? Que es de fibrocartílago, que divide la cavidad, ¿no es cierto?, en dos compartimentos, un compartimento superior y un compartimento inferior, cada uno con su propia membrana sinovial. Tiene una cápsula sinovial o cápsula articular, perdón, que es delgada, que es laxa, ¿no? Tiene ligamentos de refuerzo, como por ejemplo el ligamento lateral, ¿ya? Que son bandas cortas, ¿no? En la superficie lateral de la cápsula y que se va a extender justamente, ¿no? Entre los dos huesos que está uniendo. Encontramos ligamentos, ¿ya? En la parte medial, por ejemplo, encontramos ligamentos, como es el ligamento estilomandibular, por ejemplo. El ligamento estilomandibular, que es una banda gruesa, ¿no? Que se extiende desde la apófisis estiloides del temporal y va hacia el borde inferior y posterior de la rama de la mandíbula. Tenemos el esfenomandibular, el ligamento esfenomandibular. Este también es una banda, pero es delgada, que se extiende, ¿no? Desde la espina del esfenoides y que se va a ir hacia la rama de la mandíbula. Ahora, ¿qué movimientos nos permite esta articulación? Habíamos visto ya, ¿no? La depresión, la elevación, cuando decíamos, ¿no? Se abre la mandíbula, se cierra la mandíbula, la boca, ¿no? Y que ocurre en el compartimento inferior. En cambio, el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás y hacia los lados y la leve rotación en el compartimento superior, ¿ya? En el compartimento superior. Entramos a la articulación del hombro. La articulación del hombro es una articulación esferoidea, formada por la cabeza, ¿no? Del húmero. Encontramos que está formado justamente por la cabeza del húmero, que va a adaptarse, ¿no? A la cavidad glenoidea, ¿ya? A la cavidad glenoidea de la escápula, formando la articulación glenohumeral. ¿Qué componentes anatómicos podemos destacar? Tiene su cápsula articular, ¿no? Es una articulación con movimiento, que es delgada, que es laxa, ¿no? Y tiene ligamentos que van reforzando. Y aquí justamente vamos a mencionar el ligamento, ¿no?
córaco-humeral. Córaco-humeral es un ligamento ancho y resistente que fortalece la parte superior de la cápsula articular y se extiende desde la apófisis coracoides de la escápula hasta el tubérculo mayor del húmero. Los ligamentos glenohumerales, ¿ya? Son 3 engrosamientos, los ligamentos glenohumerales, ¿no? Que de la cápsula articular, que están en la superficie anterior de la articulación. Estas se van a extender desde la cavidad, ¿no? Glenoidea hasta el tubérculo menor, como también al cuello anatómico del húmero. Tenemos el ligamento humeral transverso. Este ligamento humeral transverso se extiende desde el tubérculo mayor hasta el tubérculo menor del húmero. Ahora, podemos mencionar que hay un rodete articular, ¿ya? Rodete glenoideo, que es fibrocartílago, que está rodeando la cavidad glenoidea para hacerla más profunda y agrandarla, ¿no? Ligeramente. Hay 4 bolsas que se describen en esta articulación. Ya hay una bolsa subacromial, por ejemplo. Hay una bolsa, ¿no? Subescapular. Ya hay una bolsa subdeltoidea y un subcoracoidea. Entonces hay 4 bolsas. ¿Qué movimientos permite? Flexión, extensión, hiperextensión, aducción, abducción, rotación medial, rotación lateral, la circunducción del brazo, ¿no? Entonces, estos ligamentos que hemos descrito, ¿no? Fortalecen a la articulación, ¿no? Fortalecen a la articulación. Sin embargo, está más fortalecida por los músculos que constituyen el manguito rotador, ¿ya? ¿Y cuáles son esos músculos? El supraespinoso, el infraespinoso, el teres menor y el subescapular. Ahora, en relación a la articulación del codo, tenemos que considerar una articulación troclear. Está formada por la tróclea y el capítulo del húmero, ¿ya? Hay que considerar que la escotadura troclear del cúbito y la cabeza del radio también forman parte de esta articulación. Tienen una cápsula articular, tienen movimiento, hay ligamentos que refuerzan, por ejemplo, el ligamento colateral radial, el ligamento colateral, ¿no es cierto?, cubital, por ejemplo, este ligamento colateral cubital, por ejemplo, que es un ligamento grueso, es triangular, ¿no? Es triangular, que se extiende justamente del epicóndilo medial del húmero hacia la apófisis coronoides, ¿no? Y el olecrano del cúbito. En cambio, este ligamento colateral radial, resistente, triangular, que se extiende, ¿no? Del epicóndilo, ya, lateral, hasta el ligamento anular del radio y la escotadura radial del cúbito. Entonces, son estructuras que van reforzando hacia medial y hacia lateral, ¿no? Hay un ligamento anular del radio más que va envolviendo la cabeza del radio. Los movimientos que permiten flexión y extensión del antebrazo. Ya entrando a lo que es la cadera, vamos a considerar, ¿no?, que la articulación coxal es una articulación esferoidea. Está formada por la cabeza del fémur y el acetábulo del hueso coxal. Tiene su cápsula articular, que es densa, es fuerte, ¿no? Y que, bueno, tiene ligamentos accesorios que lo van fortaleciendo. ¿Ya? Entonces tiene varios ligamentos. El ligamento iliofemoral, por ejemplo. El ligamento iliofemoral se extiende desde la espina ilíaca anteroinferior del hueso coxal y va a ir, ¿no es cierto?, hasta la línea intertrochanteria del fémur. Esta va a prevenir la hiperextensión del fémur cuando estamos parados, cuando estamos de pie. El ligamento pubofemoral. También hay el ligamento pubofemoral que se extiende, ¿no?, desde el pubis, ¿no?, o de la parte púbica, en realidad, del borde del acetábulo hasta el cuello del fémur. Esta previene la excesiva, ¿no?, abducción del fémur. Tenemos el ligamento isquiofemoral, ¿ya? El ligamento isquiofemoral. Este se extiende desde la pared isquiática del borde, ¿no?, del acetábulo hasta el cuello del fémur. Y tenemos ligamentos, ¿no? El ligamento de la cabeza del fémur, por ejemplo, también, que no se evidencia, ¿no?, en esta foto. Y bueno, hay un rodete acetabular de fibrocartílago que está adherido al borde del acetábulo, que lo hace más profundo para que pueda, ¿no?, adaptarse mejor la cabeza del fémur en este caso, ¿no? Y hay un ligamento transverso también del acetábulo que no estamos observando. Bueno, los movimientos. Nos va a permitir movimiento de flexión, extensión, aducción, abducción, ¿no? Rotación medial lateral, la circunducción del muslo.
En relación a la articulación de la rodilla, es una articulación bastante compleja, es la más grande, ¿no? Y compleja del cuerpo, la articulación tibiofemoral, la tibiofemoral. Ya, esta articulación es troclear modificada, que consiste en 3 articulaciones dentro de una cavidad sinovial. Ya, podemos encontrar entonces hacia lateral la articulación tibiofemoral, ¿no? Entre el cóndilo lateral del fémur y el cóndilo, ¿no es cierto? Y el menisco lateral y el cóndilo lateral, ¿no? De la tibia. Medialmente tenemos similar, ¿no? La articulación tibiofemoral medial, entre el cóndilo medial del fémur y el menisco y el cóndilo medial de la tibia, ¿no? Y tenemos una articulación rótulo-femoral, ¿no? Con la rótula, entre la rótula y la superficie, ¿no? Del fémur, superficie rotular. Entonces, ¿qué elementos anatómicos tiene esta articulación? Tiene su cápsula articular. ¿Ya? Vamos a encontrar entonces que esta articulación tiene su cápsula articular. Ahora, dentro de algunos elementos importantes que tenemos que considerar están los retináculos rotulianos, tanto medial como lateral, ¿no? Tenemos el ligamento rotuliano. Si se acuerdan, el ligamento rotuliano no es la continuación de la inserción del músculo cuádriceps femoral y que se va a extender, ¿no? Desde la rótula y se va a ir justamente hasta la tuberosidad tibial. Fortalece la articulación en la porción anterior. Encontramos ligamentos, como por ejemplo el ligamento popliteo oblicuo. ¿Ya? Este ligamento popliteo oblicuo que se extiende, ¿no? Desde el cóndilo medial, del fémur, ¿ya? Hasta el cóndilo medial de la tibia y que va a fortalecer la articulación en la parte posterior. Hay el ligamento popliteo arqueado, ¿ya? Como también tenemos el ligamento colateral tibial, ¿ya? Ligamento colateral tibial, ligamento colateral peroneo, que son los ligamentos que van fortaleciendo, ¿no es cierto?, la articulación. Y asimismo hay ligamentos intracapsulares, ¿ya? Y ahí están los ligamentos cruzados, por ejemplo, ¿no? Si hacemos referencia a estos ligamentos cruzados, hay un ligamento cruzado anterior y hay un ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado anterior se va a extender, ¿ya? Lateralmente, desde un punto anterior, ¿no? Como estamos observando, al área intercondilia de la tibia, hasta la parte posterior de la superficie medial del cóndilo lateral del fémur, ¿no? En cambio, el cruzado posterior se extiende en dirección anterior y medial, ¿ya? Y este va a tener un origen, ¿no? Posterior, desde atrás es que se va a ir prolongando. Tenemos 2 meniscos, ¿ya? Hay meniscos relacionados, ¿no? A un menisco medial y un menisco lateral, ¿ya? El menisco medial de fibrocartílago, que tiene la forma de una C, ¿ya? Y un menisco lateral de fibrocartílago también que es casi circular, que dibuja la forma de una O, ¿no? Se parece a una O. Por tanto, esos elementos también los tenemos que ir considerando. También tiene bolsas, ¿ya? A nivel de la rodilla, las bolsas que van en algún momento identificándose, ¿no? A nivel prerotuliano, por ejemplo, infrarrotuliano y también, ¿no es cierto?, lo que corresponde a la suprarrotuliana. Entonces hay bolsas que vamos a identificar en esta articulación. ¿Qué movimientos nos permite? Nos permite la flexión, la extensión, ¿no es cierto?, la leve rotación medial y la rotación lateral de la pierna, ¿no? Entre los diferentes movimientos que vamos a atribuir justamente a esta articulación. Ahora, es importante considerar que dentro del acápite del avance tienen que repasar, ¿no?, los aspectos relacionados al envejecimiento y articulaciones, como también los trastornos, ¿no?, y desequilibrios homeostáticos y la terminología médica que está escrita en el libro, considerando nuestro libro de referencia, ¿no?, el Tórtora de Erickson en la 15ª edición, donde pues los dejo, ¿no?, con este interrogante, considerando que todo lo que estamos estudiando nos va sirviendo en la práctica cotidiana, ¿no?, dentro de nuestra vida, nuestro profesional, que seguramente ustedes están emprendiendo. Y es así que durante una práctica de fútbol, Jeremías fue derribado y se le torció la pierna, siente dolor agudo, inmediatamente se le inflama la rodilla, el dolor y la inflamación empeoraron durante el caminar, el entrenador le aconseja que viera un médico.
¿Qué piensa usted que sucedió con la rodilla de Jeremías, ¿no? Para tener estos síntomas. Eso lo va a poder ir, ¿no es cierto?, contestando en la medida que va a ir estudiando y leyendo el capítulo, ¿no? Entonces es importante considerar que las presentaciones, los videos son de referencia, es una visión general del tema, ¿no? Es importante que tengan que estudiar todo el contenido del capítulo, desde el título, ¿no es cierto?, hasta el resumen, incluyendo la terminología, el envejecimiento, tablas, gráficos, dibujos, ¿no? Y los casos clínicos que se están plasmadas en el texto oficial, ¿no? Cualquier duda, está la plataforma justamente en la sección correspondiente a preguntas para poder ir contestando cada una de ellas que tengamos, ¿no es cierto?, en su momento. Bueno, con eso terminamos el tema. Muchas gracias.